Tengamos un feliz sábado, hermanos. De nuevo, contento y alegre por reunirnos de nuevo, hermanos. Creo que todos los que estamos aquí, los que están viendo, escuchando por radio, por televisión, por distintos medios, pues es una bendición estudiar la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es la que da vida. Jesús dijo claramente, el Espíritu es el que da vida, dice. Él es el que da la vida, ¿verdad? ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que nos da la vida. Cristo Jesús es el dador de la vida. Y la vida es alcanzada por medio del estudio de la palabra. Nuestra vida se nutre. Así que es una bendición estudiar la santa palabra de Dios, principalmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Necesitamos de la palabra inspirada. Vamos a orar antes de iniciar nuestra devoción sabática. Querido y amado Padre Celestial, gracias infinitas en esta mañana, de nuevo, presentarnos delante de ti, ante la presencia tuya, el trono de tu gracia. Queremos alcanzar esa misericordia, tanto necesitamos, esa gracia oportuna y ese socorro que tanto necesitamos, Señor. Ayúdanos en esta mañana, a esta hora, para que la palabra tuya llegue a nuestros corazones y puedan ellas regenerarnos, puedan limpiarnos, purificarnos. Danos ese poder salvador y sanador en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos estado estudiando, ¿verdad?, mucho el tema de la profecía. Principalmente la parte del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Como todo es sabido. Pero hoy vamos a hacer, como quien dice, un pequeño paréntesis, como quien dice un interludio, se le llama en el estudio de la profecía. Un interludio es dejar un tema momentáneamente, dejar una parte y saltar a otra parte que tal vez no está conectada, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Después vamos a seguir estudiando la profecía, pero necesitamos de este tema, que es importante estarlo estudiando, estarlo renovando, como es el tema de la oración. Es importante. Para estudiar la profecía bíblica hay que orar mucho, para entenderla, para estudiarla, ¿verdad que así es? Sin mucha oración no se puede entender. Entonces es necesario estudiar este tema o repasar este tema, porque este tema ha sido objeto de estudio. Principalmente en los devocionales de los viernes que tenemos aquí en la iglesia, estudiamos temas muchos de santificación, de ayuda espiritual, pero hoy lo vamos a hacer en sábado, porque los hermanos también, no solo aquí locales, hermanos de otros lugares, necesitan también esa necesidad de ayuda espiritual. Entonces, estudiamos la profecía paralelamente, pero tenemos que estudiar la oración para que nos ayude a entender esa profecía. Muy bien. Hay tres elementos vitales si queremos crecer y desarrollar nuestra vida espiritual. Tres elementos vitales que nos van a mantener vivos espiritualmente. Sí, más adelante vamos a mencionar los tres elementos. Y los tres elementos son ya conocidos por nosotros, como es la oración, el estudio de las Escrituras o el estudio de la palabra de Dios y la testificación, el trabajo misionero. Si uno de estos tres falla, si estos tres elementos se conjugan bien, más bien primero digamos, vamos a adquirir una gran fortaleza y el diablo nunca podrá vencerlo. Pero la otra parte contraria es si uno de esos tres elementos falla, aunque nosotros los desarrollemos, nuestra vida espiritual va a ser un fracaso y el diablo nos va a entrampar y nos va a hacer caer. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuál debe ser? Hay una cita de Elena White
¿verdad?, que dice que la consigna del cristiano debe de ser orar, estudiar y trabajar. Esa debe ser la consigna del cristiano: orar, estudiar y trabajar. Los tres elementos tienen que unirse, tienen que fusionarse para un desarrollo cristiano, para un desarrollo espiritual. La pregunta es, ¿por qué debemos orar? 4:16 de Hebreos nos dice por qué debemos de orar. Y dice el versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nos vamos a acercar. ¿A dónde queda el trono de la gracia? Ahí en los cielos. Quiere decir que nos vamos a acercar al cielo. Vamos a ir al cielo. Vamos a viajar al cielo. Y nos vamos a acercar al trono. ¿Quién está en el trono de la gracia? Dios. Cristo Jesús. Nos vamos a acercar a Él por fe. Por fe. ¿Y para qué nos vamos a acercar a ese trono de la gracia que tanto necesitamos? Hoy podemos acercarnos, ya hemos estudiado eso en la profecía. Hoy va a haber un tiempo que ya no vamos a poder acercarnos al trono de la gracia, porque se va a cerrar esa puerta de oportunidad. Hoy aprovechemos que está abierto ese trono de la gracia, esa puerta de la gracia está abierta. Pero ubiquémonos en el contexto profético, ¿verdad? Pero ubiquémonos ahorita en lo que estamos estudiando. Si nos acercamos confiadamente, ese es el problema, acerquémonos con confianza. Con confianza, esa es la condición. Porque nosotros decimos, nuestras oraciones decimos, sí, yo oro, pero depende, si no oro con confianza, no voy a recibir lo que dice el versículo ahorita. ¿Y para qué con confianza? Para alcanzar misericordia. 1. Para hallar gracia. Recordemos que el apóstol Pedro dice que crezcamos en gracia y en conocimiento. Y la Biblia dice, hemos leído ese pasaje aquí muchas veces, que Jesús crecía en gracia, en conocimiento y en estatura. Jesús crecía en gracia. Entonces necesitamos esa gracia para crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente necesitamos ese poder. La gracia es el poder de Dios que nos va a dar la ayuda para crecer espiritualmente, nos va a dar la ayuda para vencer la tentación. Y para el oportuno socorro. Necesitamos el socorro oportuno de parte de Dios, porque tenemos una lucha, no tenemos lucha contra hombres, sino es contra un enemigo más poderoso que nosotros. Y necesitamos ir al trono de la gracia para pedir ese oportuno socorro, para que nos ayude ese socorro. ¿Han oído ustedes cuando es socorro, auxilio? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, el auxilio y el socorro al trono de la gracia, para que nuestro Redentor, como decíamos en el estudio pasado, profético, que el Cordero de Dios pelea por nosotros. Y Él pelea siempre por nosotros, para arrebatarnos del enemigo. Tengamos presente eso, que esas palabras nos fortalezcan esta mañana. Y vamos al Espíritu y Profecía para ayudarnos a entender mejor este tema que estamos estudiando. Con el versículo anterior dijimos que el cielo está abierto hoy. El cielo se va a cerrar un día, dice Apocalipsis 15:8. Ya lo dijimos. Pero aquí dice en esta cita, los lugares celestiales, la página 80, que el cielo está abierto a nuestras peticiones hoy. Hoy nuestras peticiones, nuestras oraciones ascienden al cielo. Y dice la cita, y se nos invita a ir confiadamente al trono de la gracia, lo dice el pasaje anterior que acabamos de leer. Elena White lo que está haciendo es explicando, ubicando ese texto. Ahí lo menciona ella. Y debemos ir con fe, lo que decíamos, confianza, no con confianza propia, no con suficiencia propia, con fe,
creyendo que obtendremos exactamente la cosa que le pedimos. La Biblia es clara cuando dice, pedid y os será dado, dicen unas versiones. Pedid y recibid, dicen otras versiones, y recibiréis. ¿Verdad? En Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 107, 108, en el libro de la oración aparece, el libro de la oración cita a Discurso Maestro de Jesucristo, el libro de la oración en la página 11 aparece aquí. Ahí dice claramente que Jesús nos invita a orar. Él es el que nos invita. Nos acercamos a Dios por invitación especial. Él nos está invitando. Cuando Jesús hace aquel llamado, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Él nos está invitando. Porque sabe que necesitamos ir a Él. Él quiere que nosotros echemos las cargas, depositemos nuestras angustias, nuestros pesares, nuestros problemas, nuestras enfermedades a Él. Por eso Él nos invita y Él nos espera para darnos la bienvenida a su sala de audiencia, al trono de la gracia, allá en el santuario celestial, lugar santísimo. Y aquí aplica lo que decía anteriormente, Ministerio de Curación, Ministerio Médico, página 20, dice, venid a mí, cita el pasaje, todos los que estáis trabajados y cargados y haré descansar. Importante lo que menciona la profeta. Está en rojo. ¡Oh! Una exclamación, una admiración. ¡Oh! Cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias. Todas nuestras dolencias. Recordemos que hay un pasaje en Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo Jehová Dios. Echa sobre Jehová tu carga. Echemos sobre Dios nuestra carga. ¿Verdad? Oh, cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias y lo puede hacer, fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades, si ha de ser para nuestro bien y para su gloria. No solo enfermedades físicas, corporales. ¿Cuál es la peor enfermedad que tenemos? Enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual. Entonces es importante esto, hermano, en esta mañana gocémonos al escuchar estas palabras de Dios, que estas palabras de Dios impacten nuestros corazones y nos hagan pensar, nos hagan meditar y reflexionar en la vida que estamos llevando. Ojalá nos ayude. Ese es el propósito del estudio. Juan 13:15. Jesús dice claramente ahí, porque ejemplo es dado, nos dice esta mañana, como le dijo a los discípulos, nos dice hoy, somos discípulos de Él. Ejemplo es dado, porque ejemplo es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo es nuestro ejemplo en cuántas cosas, en todas. Como hombre, ¿verdad? Como hombre, Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Y si estamos estudiando el tema de la oración, si estamos estudiando, enmarcándonos en el tema de la oración, dice Marcos 1:35 que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús muy de mañana oraba. Tenía ese hábito de orar la noche, orar en la madrugada. Y tenía ese hábito de oración, unas oraciones que eran trascendentales. Unas oraciones que eran agonizantes. Unas oraciones. Entonces, si Cristo Jesús, que era divino, y es verdad que también era humano, pero hablémonos como humanos, dice esta cita, como humanos, no hablemos como Jesús, como Dios, recordemos, hablemos de la humanidad de Jesús, Camino a Cristo, página 94, miremos a Jesús, nuestro ejemplo como hombre, no como Dios, porque usted y yo no podemos ser como Dios, pero como hombre, al alcanzar la estatura de Jesús, sí podemos porque está registrado en la palabra de Dios, como una promesa. Entonces, como humano, ¿qué fue la oración para Jesús? Dice que como humano,
La oración fue para Jesús, ¿qué cosa fue? Una necesidad y un privilegio. Y recordemos algo, Jesús nunca pecó. Pero Él fue tentado a pecar. Pero Él no dio lugar a ser vencido por la tentación. ¿Por qué? Porque se mantuvo en comunión íntima con Dios a través de la oración. Miremos aquí, sigamos el relato del escrito. Dice que Jesús encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Me paro ahí. ¿Será que nosotros encontremos consuelo y gozo en la comunión con nuestro Padre Celestial? Dios quiera que así sea. Si no lo hemos hecho, hagámoslo. Encontremos gozo, no miremos la oración como por un hábito común, como por un hábito rutinario. No, miremos la oración como con alguien que le estoy pidiendo una gran ayuda, una plática con alguien que le estoy pidiendo una gran ayuda, y ese alguien que le estoy pidiendo esa gran ayuda me entiende, me escucha y me va a ayudar. Así, humanamente hablando. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y dice, y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, Él que nunca pecó, y mire lo que dice aquí, cuanto más nosotros, ¿cómo somos nosotros? Débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Si Él como hombre que no pecó, sentí esa necesidad, sentí ese privilegio y había un consuelo y un gozo al entrar en comunión con Dios, ¿no debemos de sentir nosotros la misma cosa también? El consejo está en el escrito inspirado, a como nuestro Salvador, que ejemplo fue de nosotros, Entonces, conságrate a Dios, ¿cuándo? Todas las mañanas. Todas las mañanas conságrate a Dios. ¿Y cómo debe ser eso? Haz de esto tu primer trabajo. Y dice ahí, sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. El problema es que a veces no ponemos los planes nuestros a los pies de Jesús, por eso fracasamos en el trayecto de nuestros planes. Dios quiera, si hemos fracasado hasta hoy, Dios quiera que ya futuramente no fracasemos. Aprendamos de las lecciones de nuestras caídas, dice el Espíritu y Profecía. Aprendamos de donde hemos caído y no volver a caer en ese mismo punto. Oigamos bien el consejo. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo. Oigamos bien, esa debe ser nuestra oración. Úsame hoy en tu servicio, Señor. No solo yo andar trabajando y el servicio que voy a vivir. Úsame hoy. Y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario, no un día a la semana, ni 2 días, ni 3 días. Es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día, por este día. La consagración de hoy no es la de mañana ni la de pasado. Por cada día dice, consagrémonos a Él. Orémosle a Dios mucho cada día. Dice que, no lo voy a leer literal por el tiempo. Dice esta cita que sea puesta así tu vida en las manos de Dios. Me salté, ¿verdad? Que sea puesta tu vida en las manos de Dios y sea así cada vez más semejante a la de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a la Biblia. Lucas 11:1 dice que un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Porque la pregunta es, ¿por qué los discípulos o por qué ese discípulo le preguntó a Jesús, enséñanos a orar, si los discípulos sabían orar? Porque la oración de Jesús, la oración de ellos, no era como la de Jesús. Y así somos nosotros.
Nuestra oración es muy mecánica, muy mecánica. La oración de Jesús era una oración agonizante, así es la palabra. Era una oración que lo quebrantaba a Él, como en el estudio de anoche que tuvimos, hablamos del quebrantamiento. Era una oración que lo quebrantaba a Jesús. Y los discípulos sintieron esa necesidad de aprender a orar así, una oración de mucha profundidad espiritual, no una oración muy superficial como la que tenemos nosotros, rutinaria y mecánica. Entonces, por eso tenemos que aprender a orar a Dios como el Señor. Dice que en respuesta a ella, pues en respuesta a ese pedido, pues Cristo presentó la oración del Padre Nuestro. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener? Tenemos que orar. La Biblia dice que mucho tiempo. Mucho tiempo. No orar casualmente, ni esporádicamente, ni espasmódicamente, no. Mucho tiempo. Dice Efesios 6:18, Pablo dice, orando en todo tiempo, oígase bien, en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo, en toda circunstancia, estando bien, estando mal, estando en angustia, estando enfermo, teniendo gozo, teniendo bendiciones, tenemos que orar en cualquier circunstancia. No solo orar y clamar porque tenemos un problema. Tenemos que orar diario, siempre, a cada momento, por una bendición, por algún pedido, por una alabanza, puede ser una oración, distintas maneras. Dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Tesalonicenses 5:17, primera, que es un versículo muy corto, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y Testimonio para los Ministros en la página 520 dice, hay ahora necesidad de mucha oración. ¿Por qué dice que hay ahora? Más que antes. Porque si dice ahora, necesidad de mucha oración. ¿Por qué dirá que ahora hay más necesidad de oración? Por los peligros que atravesamos. Son mayores que el tiempo antiguo. Principalmente esta última generación. Principalmente los tiempos que estamos viviendo y estamos por vivir. Tenemos una gran necesidad de mucha oración. Pero no oraciones mecánicas y rutinarias, sino una oración en el Espíritu. Una oración en la cual nosotros derramemos nuestro ser, como lo derramaba David. Nos derramemos a Él. Esos son los tipos de oraciones, ¿verdad? Y dice, Cristo ordena, orar sin cesar. Esto es, ¿qué significa esto es? Orar sin cesar, ¿qué significa esto es? Mantener la mente elevada a Dios. ¿Qué cosa es orar sin cesar? Mantenerse en el espíritu de oración todo el día, en cualquier circunstancia, en el trabajo donde estemos. No necesariamente todo el día pasar arrodillado. Mantenerse en el espíritu de oración es mantener en la mente esa comunión con Dios, que mantengamos en la mente esa comunión con Dios, a como Cristo Jesús como hombre la mantenía. Es importante esto. Y exaltar a Jesús, matutina, página 174, no ubiqué ahí el día por la página, búsquenla, algunos. Úsese mucho tiempo en oración, como cristiano. Principalmente que vivimos en este tiempo, usemos mucho tiempo en oración. Y no solo oración, la oración tiene que llevarnos a algo más, como dice aquí, a un examen minucioso de la palabra también. Lo que hemos venido diciendo. Oración, estudio, recordemos la consigna del cristiano, oración, estudio y trabajo.
Entonces dice, úsese mucho tiempo en oración y un examen minucioso de la palabra. Mucho tiempo. Y dice que todos atesoren en sus propias almas los verdaderos conceptos de la fe al creer que el Espíritu Santo les será impartido porque realmente tienen hambre y sed de justicia. Y termina la cita con esto. Hay que orar más. Mire cómo termina. Hay que orar más y recibir más. ¿Queremos recibir más? Oremos más. ¿Verdad que así es? Hay que orar más, creer y recibir más. Y debe haber una mayor colaboración con Dios. Mayor colaboración con Dios. Muy bien. Muy importante todo esto, mi querido hermano. Ojalá Dios quiera. Yo sé que nosotros como humanos somos muy, como dice la cita, muy remisos para orar. No nos da ganas de orar mucho, solo cuando tenemos el problema. Somos desgraciadamente así. No nos da mucha ganas de orar, solo cuando tenemos un problema. O a veces hacemos las oraciones muy rutinarias. Camino a Cristo en la página 95 dice lo siguiente. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Ahí me paro. Las tinieblas del malo. Las tinieblas del diablo, que dice, cercan, nos cercan a los que descuidamos la oración. Quiere decir que cuando oramos poco, estamos en problemas. Y si no oramos, peor. ¿Qué les parece? Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. ¿Qué es descuidar la oración? Orar poco o no orar. Ejerzamos una vigilancia en nosotros mismos. Si estamos orando muy poco, estamos en peligro, porque aquí lo dice esta cita. Tengamos esa vigilancia nosotros mismos de nuestra devoción. Y dice aquí, pregunta, ¿por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Dice que la oración es una llave. ¿Que abre qué? El cielo. Quiere decir que el cielo se abre con la oración. Sin oración no podemos entrar al lugar santísimo. Sin oración no. Entonces la oración es un elemento vital en nuestra vida espiritual, como hemos estado estudiando. Vital, de vital importancia. No hay que descuidarla. Ese es el consejo que Dios nos da esta mañana. Y dice, sin oración incesante. ¿Qué cosa es incesante? Que no termina, que estamos en ese proceso que no termina y que seguimos aceleradamente, orar aceleradamente. Incesante. Sin oración incesante y vigilancia, es lo que hemos venido diciendo, vigilancia diligente, sin oración incesante y vigilancia diligente, ¿qué riesgo corremos? ¿Qué peligro corremos? Corremos el riesgo de volvernos indiferentes. ¿Y qué más? Y de desviarnos del sendero recto. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos volvemos, y a veces nos volvemos indiferentes y no lo notamos. Tal vez en cosas pequeñas, decimos nosotros, no notamos la indiferencia. Pero esas cosas pequeñas, esa indiferencia en las cosas pequeñas, van calando y nos vamos haciendo indiferentes en cosas más grandes, mayores, hasta que llegamos al estado que dice ahí, desviarnos del sendero recto. Por eso hay que estar en vigilancia, dice, de nuestra devoción. Nuestro adversario, ¿quién es nuestro adversario? El enemigo de la alma. Procura el diablo, ¿verdad? Procura constantemente. Oiga bien, miremos esta treta del diablo. Hoy lo hace él.
Y hoy quiso hacerlo también, cuando estábamos, que no podíamos, estábamos en el problema técnico que teníamos hoy para poder hacer esta presentación. Hasta allá al final, la oración, ahí vimos el poder de la oración, ya al final, cuando se arregló el problema técnico hoy, porque no se podía arreglar. Pero miremos el poder de la oración. Miremos lo que dice aquí. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio. Constantemente nuestro adversario no quiere que oremos, que vayamos al trono de la gracia, no quiere, no, para que no obtengamos mediante ferviente súplica y fe, gracia y poder para resistir la tentación. El diablo sabe, como decía el versículo con el cual arrancamos, que nosotros nos acercamos al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar gracia, para hallar misericordia, alcanzar gracia y el oportuno socorro. El diablo no quiere que tengamos, que Dios nos dé esa gracia, ese poder para poder vencer la tentación. El diablo sabe. Por eso dice aquel pasaje en Santiago 4:7, recordemos ese pasaje, es muy clásico, Santiago 4:7, cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Cuando nos sometamos a Dios, cuando le busquemos a Él con esa oración ferviente, con esa oración perseverante, con esa oración llena de poder espiritual. Entonces el diablo, no haya camino, dice: a este no lo puedo yo desviar, se aparta, huye. Entonces aquí dice que eso es lo que trata de hacer él aquí en Camino a Cristo, en la página 95. Ser perseverante en la oración. ¿Qué es perseverancia? Perseverancia es constancia, estar continuamente en ello, ser persistente, como decíamos anteriormente, estar continuamente. Entonces la oración tiene que ser perseverante, continua, insistente. Toda esa terminología cabe ahí, ¿verdad? Vamos a la Biblia. Colosenses 4:2, Pablo nos da ese consejo que acabamos de mencionar. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, el capítulo 4, el verso 2: perseverad en la oración. Que dice: no nos cansemos de orar. Si Dios no nos responde, porque a veces nosotros dejamos de orar cuando Dios no nos responde de inmediato. ¿Qué le hubiera pasado a Elías cuando pidió que lloviera? Pidió la primera vez, pidió la segunda, pidió la tercera. ¿Qué hubiera pasado a Elías si en la tercera ya desiste? No hubiera llovido. Así nos pasa a nosotros. Pero Elías, ¿cómo fue? Perseverante, insistente. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros queremos que Dios nos dé las cosas de inmediato como nosotros queremos. Y no, dice que una de las condiciones en la Biblia para que la oración sea escuchada es que debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, perseverad en oración, dice, velando en ella con acción de gracia. Y mire, Camino a Cristo en la página 98, habla de esa perseverancia que habla el apóstol Pablo. Y dice: la perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. Una de las condiciones para que la oración sea oída y escuchada es que sea perseverante, es que sea insistente. Si no hay insistencia en la oración y perseverancia, la oración no es contestada. Así que tengamos en mente eso, mi querido y apreciado hermano, esta mañana. Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia, lo que decíamos hoy en comienzo. Orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia espiritual. Siempre. Todo el mundo podemos decir: yo oro. Los discípulos decían que oraban, pero ¿por qué le dijeron a Jesús: enséñanos a orar? Porque no oraban como Él. Entonces yo puedo orar, usted puede orar, pero tenemos que orar como Jesús oraba. Ahí está el detalle. Pidámosle al Señor. Y dice: orar sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios.
continua, que no se rompa, porque si se rompe ese vínculo, ahí donde caemos en problemas como cayó David. Pecado de David, recordemos, con Betsabé, se interrumpió esa comunión continua con Dios y ahí cayó. Nosotros también estamos propensos a eso, si se rompe esa comunión, esa oración. Orar sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios, ¿verdad? Es necesario ser diligente en la oración, como en el estudio. Hemos venido hablando del estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, que es con diligencia, la oración también con diligencia. Ninguna cosa os los impida, ¿qué? Orar con diligencia, orar con insistencia. Haced cuanto podáis, oigamos bien, miren que el ajetreo de la vida no interrumpa nuestra comunión con Dios, porque el ajetreo de la vida, los afanes de la vida, hermanos, sí, nos hacen retroceder. Tengamos cuidado con esos afanes de la vida, con ese ajetreo de la vida, porque son uno de los peores enemigos nuestros para interrumpir, fracturar nuestra comunión con Dios. Repito, haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Haced cuanto podáis, dice, que nos esforcemos, quiere decir. Esforcémonos, pues, en otra palabra, pues ahí dice, esforcémonos al máximo para que haya una comunión continua, no se rompa esa comunión con Dios en la mente, donde ande, donde esté. Dice que esa comunión tiene que ser entre Cristo y nosotros. Y dice, aprovechad toda oportunidad de ir a donde se suele orar, cuando vamos a hacer una oración de rodillas, pues. Pero la oración continua es en la mente también, ¿verdad? Bien, la oración, mensaje para los jóvenes, página 47. La cita anterior que acabamos de leer era Camino a Cristo, página 98. Y aquí en mensaje para los jóvenes, en la página 47, dice, la oración es el aliento, ¿qué? Del alma, oiga bien, el aliento del alma es el hálito del alma, es la vida del alma, es el oxígeno del alma, la oración. Quiere decir que el que no ora, el que está sin oxígeno, ¿qué le pasa? Se muere. El que está sin aliento de vida, cuando estaba el cuerpo inerte, cuando Dios hizo a Adán, primero hizo un cuerpo inerte, ¿verdad? Un muñeco, inerte. Y después, ¿qué le dio? El aliento. Y cuando le dio el aliento, ¿qué hubo en Adán? Vida. Entonces la oración es así. Somos un cuerpo inerte sin vida, si no oramos. Pero cuando nosotros oramos, ese cuerpo inerte, sin vida, recibe esa vida espiritual. Y es un cuerpo, es un alma viviente, dicen. Espiritualmente somos un alma viviente. ¿Estamos de acuerdo? La oración es el aliento del alma, la vida del alma. Pero dice algo más, no solo el aliento, no solo la vida, dice esta cita, es el secreto del poder espiritual. Dos cosas importantes de la oración, la vida del alma y el secreto del poder espiritual. Recordemos el texto, vuelvo a recordarlo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿cuál es el secreto del poder espiritual? La oración es la que hace huir al diablo de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser sustituida la oración, oiga bien, por ningún otro medio de gracia, ni por el estudio de la palabra puede ser sustituida la oración. ¿Saben ustedes? No. El estudio de la palabra tiene su lugar. Tiene su lugar. La testificación, el hablar de Cristo tiene su lugar. Pero la oración, miremos aquí, no puede ser sustituida por ninguno de esos dos medios.
y conservar sin embargo la salud del alma. La oración, ¿por qué? Porque la oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida, con Dios, y fortalece los tendones y músculos espirituales, hablemos de la experiencia religiosa, ¿verdad? Fortalece. Entonces, y dice al final, descuídese el ejercicio de la oración, como quien dice, descuídese la oración, ¿y qué va a pasar? Órese espasmódicamente, o sea, descuidemos la oración, o que oremos espasmódicamente. ¿Qué significa espasmódicamente? De vez en cuando, poco, espasmódicamente es poco, de vez en cuando, aquí mismo lo dice la cita, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. ¿Cuándo perdemos la relación con Dios? Cuando descuidamos la oración. Perdemos la relación con Dios. Recordemos que, ¿por qué no puede ser sustituida? Dice ahí, sencillamente por esto. Cuando nosotros oramos, ¿qué pasa? Nosotros le hablamos a Dios. Cuando nosotros estudiamos, Dios nos habla a nosotros. ¿Verdad que así es? Por medio de su palabra nos habla. Cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios. Le pedimos a Dios. Él después nos responde. ¿Es así o no es así? Con la Biblia, Él es el que nos está, cuando estudiamos, Él nos está hablando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Las facultades espirituales perderán su vitalidad sin oración y la experiencia religiosa carecerá de salud. No hay vigor, no hay energía. Testimonio para la iglesia en inglés, página 402, página en inglés, no la de español. El poder de Dios vendrá al hombre en respuesta a la oración de fe. Oiga bien, el poder de Dios le va a dar el poder al hombre en respuesta a la oración de fe. ¿A quién le dio ese poder? Elías, recuerden, la oración de Elías. Un ejemplo, oración de fe. Miremos la oración de Elías y la oración de los grandes hombres de las historias bíblicas, solo para mencionar. La oración, página 8. Libre. Hay un gran poder en la oración, dice aquí que hemos venido estudiando en este libro. Nuestro poderoso adversario constantemente procura mantener lejos de Dios al alma turbada. El adversario, el diablo, procura mantener lejos de Dios el alma que está turbada, que ya está no está orando mucho, no está estudiando mucho, no está asistiendo a la iglesia mucho, ahí está turbada el alma ya. Entonces el adversario constantemente procura que se aleje. Una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. ¿Se fijan cómo es la oración? El gran poder de la oración, que hace huir a Satanás, le huye, le teme el diablo a la oración. La oración, página 102, ahí aparece la Rivian Herald, la página, la cita original, y dice que la mayor bendición que Dios le puede conceder al hombre, ¿qué cosa es? El espíritu de la oración ferviente, la mayor bendición, espíritu de oración ferviente, quiere decir que es una gran bendición orarle a Dios de una manera ferviente y perseverante, es una de las mayores bendiciones. Todo el cielo está abierto ante el hombre de oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Todo el cielo está abierto ante el hombre y mujer de oración. Abierto. Los embajadores de Cristo tendrán poder cuando oramos mucho. Tendrán poder ante el pueblo después que con súplica ferviente se presenten delante de Dios. Oigamos bien eso. Testimonio para la iglesia, sí en español, tomo 2, página 387, cita original, aparece en el libro de la oración, página 102. Los que tienen cualquiera de los dos libros lo pueden buscar. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué enfatiza aquí? Dice, dedique su mente, buen consejo esta mañana para nosotros, hermanos. Dedique su mente a las cosas espirituales, me detengo un poquito.
La palabra de Dios, eso que dice la profeta lo dice la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura, Mateo 6:33. Es lo mismo que está diciendo ella aquí. Dedique su mente a las cosas espirituales, en primer lugar. Evite que su mente se espacie en sus problemas. Y dice Pablo en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba. Ahí está, esta cita quiere decir eso. Y dice, evite que su mente se espacie más en los problemas. La mente de nosotros se espacia en los problemas, en las enfermedades, pero no en las cosas espirituales. Pero Dios quiere que busquemos primeramente el reino de Dios, como dijo Jesús. Cultive un espíritu contento y alegre a pesar del problema. Que Dios nos fortalezca esta mañana, pues, que tengamos un espíritu contento y alegre a pesar de las fieras tribulaciones. Así Cristo nos dio el ejemplo. Él, ante los grandes problemas, ante las grandes tribulaciones, ante los grandes conflictos que él tenía, él preservaba la paz interna, él la preservaba. A pesar de las provocaciones que él tenía, él preservaba la paz y el ánimo. Dice, usted habla demasiado de cosas intrascendentes, le dice a alguien. Con esto no obtiene fuerza espiritual. Hablar cosas que no son espirituales, no tenemos fuerza espiritual. Hablar tanto que no es espiritual, no hay fuerza espiritual. Si la energía gastada en la conversación, esas conversaciones frívolas, si la energía gastada en conversaciones la dedicara a la oración, ¿vería bien? ¿Qué recibiría? Fuerza espiritual y alabaría a Dios en su corazón. Ahí es donde tenemos el problema nosotros. Más palabrería, en pláticas, sin edificación. Entonces viene el enemigo, nos agarra y nos tumba. Y dice que si dedicáramos esa palabra, esa energía de la palabrería, la dedicáramos a la oración, recibiríamos una gran fuerza espiritual. Perdón, vamos a la última cita. La última cita aparece en el libro de la oración en la página 104. Viene de Hechos de los Apóstoles en la página 450-451. Esta es importante. La oración es el medio ordenado por el cielo. Ya en resumen todo, de todo lo que hemos hablado esta mañana. La oración es el medio ordenado por el cielo. ¿Para qué? De todo lo que hemos dicho esta mañana cerramos con esto. Repito, la oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Me paro ahí. Tremendo. Eso que está en rojo. Todo lo que hemos dicho esta mañana se resume en esto que está aquí, en lo último. ¿Qué es la oración? Es el medio ordenado por Dios, digamos así, para que tengamos éxito, para que obtengamos la victoria sobre el pecado. Ahí está la clave. Eso es en sí, es el medio que Dios ha ordenado para que la oración es el medio, la manera que Dios nos ha ordenado para que podamos ser vencedores. Recordemos que en las promesas, recordemos cuando estudiamos el libro, las 7 promesas del Apocalipsis, ¿cuál es la condición para recibir esa promesa? Ser vencedores. Al que venciere, decían las promesas, todas decían, al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida. Al que venciere, no va a sufrir el daño de la segunda muerte. Al que venciere, a los vencedores. ¿Y cómo han obtenido esa victoria esos vencedores para poder alcanzar esa promesa? Con la oración. Con la oración. Para poder vencer en este conflicto con el pecado es con la oración. Y desarrollar un carácter cristiano es la oración. Por eso es que en nuestro carácter cristiano no se desarrolla. Porque nos falta mucha oración. Si estamos con un temperamento muy fuerte es porque nos falta oración. Eso es, nos falta oración. Oración.
Si somos intolerantes, nos falta oración. Si somos impacientes, nos falta oración. Entonces, todo eso tenemos que verlo. Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe, efectuarán en el alma del suplicante todo lo que pide. Y miremos bien, esto es importante. Podemos pedir perdón del pecado. El Espíritu Santo, podemos pedirlo. ¿Qué podemos pedir en la oración? Perdón por pecado, digamos. Podemos pedir al Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué más podemos pedir? Un temperamento semejante al de Cristo. ¿Qué más podemos pedir? Sabiduría y poder para realizar su obra. Sabiduría y poder para ir a realizar su obra, para ir a realizar el trabajo. ¿O qué más? O cualquier otro don que Él ha prometido. ¿Y cuál es la promesa? Al final, la promesa es: se os dará. Así que, mi querido hermano, en esta mañana, que Dios nos ayude para que podamos nosotros primero haber entendido este tema de la oración, esta pequeña devoción acerca de la oración. Y ojalá que Dios nos ayude, hermano, porque yo sé que ahí tenemos muchos problemas. La cita decía que somos muy remisos para orar. Y miremos el ejemplo de Jesús. ¿Por qué Jesús se sostuvo y se mantuvo en los grandes conflictos? Porque fue un hombre de oración. Como hombre, un hombre de oración. La oración estuvo constante en él, continua en él. ¿Por qué Pablo se sostuvo también? Porque fue un hombre de oración. Recordemos Pablo también, lo que pasó Pablo fue muy duro. Lo que pasaron los discípulos también fue pero muy duro. Así que en esta mañana, que Dios nos ayude, pues, principalmente en este tiempo que estamos viviendo. Necesitamos mucha comunión con Dios, mucha oración con Él. Y recordemos algo, que el trono de la gracia está abierto hoy. Hoy nuestras oraciones pueden ascender allá a los cielos. Va a llegar un momento que el trono de la gracia se va a cerrar y ya las oraciones no van a poder llegar al trono de la gracia. Aprovechemos la oportunidad hoy, que Cristo Jesús todavía intercede por cada uno de nosotros, intercede por usted y por mí. Así que siempre nos está esperando Él allá, como decía la cita. Él nos está invitando para que nos acerquemos al trono de la gracia. Cuando Él dice esas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Él nos está llamando, invitando. Cuando dice aquella palabra, el testigo fiel, en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él llama que le abramos la puerta de nuestro corazón. ¿Por qué Él llama? Porque la puerta se la tenemos cerrado la mayoría de los laodicenses. Así que, mi querido hermano, que sea una bendición el haber estudiado este tema, esta palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios sí es una bendición, porque dice que no volverá vacía. Vamos a orar para terminar y que Dios nos ayude. Amante Salvador, Dios de misericordia, gracias en esta mañana por habernos ayudado a estudiar este tema trascendental de la oración. Lo necesitamos como pueblo, Señor. Necesitamos orar más, necesitamos clamarte, pedirte, suplicarte por todas nuestras vicisitudes, por todos nuestros problemas, pero sobre todo por nuestra condición espiritual que es tan pobre. Tu palabra dice que la Odisea es pobre, no es rica. Entonces, en esa pobreza espiritual es que necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a acercarnos a ese trono de la gracia con confianza verdadera para que podamos alcanzar esa misericordia que tanto necesitamos, que tú la renuevas cada mañana. Esa gracia, ese poder para poder vencer el conflicto, para poder vencer el pecado y salir victorioso. Ayúdanos, mi Señor, y obtengamos esa fuerza espiritual a través del oportuno socorro. Quédate con nosotros en esta mañana preciosa, alegre, gozosa de este día especial y danos esa bendición especial. En Cristo Jesús. Amén.